Bienvenido a Nespris. ¿Conocías estas curiosidades? Si no conoces alguna, te invito a dejar en los comentarios qué te pareció. ¿Rattata era más poderoso de lo que creías? 1. El Pokémon que casi todos subestimaron. Cuando muchos jugadores comenzaron su aventura en los primeros videojuegos de Pokémon, Rattata era uno de los primeros Pokémon que aparecían en las rutas iniciales y por esa razón ganó la fama de ser una criatura débil y poco importante. Sin embargo, detrás de esa reputación existe una realidad bastante interesante. Sus estadísticas de velocidad eran sorprendentemente altas para un Pokémon tan común, lo que le permitía atacar antes que numerosos rivales más fuertes. Además, podía aprender movimientos estratégicos muy temprano en el juego, combinando rapidez con ataques inesperadamente efectivos, algo que muchos entrenadores novatos pasaban por alto. Esta característica convirtió a Rattata en una opción viable para desafíos especiales, incluyendo partidas donde se intentaba vencer el juego con Pokémon aparentemente débiles. Su diseño como un pequeño roedor escondía un estilo de combate ágil. 2. Un colmillo que nunca deja de crecer. Uno de los detalles biológicos más curiosos de Rattata aparece en la descripción oficial de varias Pokédex, donde se menciona que sus dientes delanteros crecen constantemente. Este rasgo está inspirado directamente en los roedores reales, cuyos incisivos continúan creciendo durante toda su vida. Por esa razón necesitan roer objetos de manera frecuente. En el caso de Rattata, se dice que mastica casi cualquier cosa que encuentra, desde madera hasta superficies duras que ayudan a desgastar sus colmillos. Si dejara de hacerlo, sus dientes podrían crecer demasiado, algo que dificultaría su alimentación y supervivencia. Este detalle añade un toque de realismo biológico al universo Pokémon, porque refleja una característica auténtica de muchos mamíferos pequeños. Además muestra cómo los diseñadores mezclaron fantasía y naturaleza para crear criaturas que parecen imaginarias pero conservan bases reales, haciendo que Rattata resulte mucho más interesante de lo que parece a simple vista. 3. El origen secreto de su nombre. El nombre Rattata posee una historia lingüística bastante curiosa, ya que no fue elegido al azar por los creadores de Pokémon. La mayoría de los especialistas coinciden en que combina la palabra inglesa rat, que significa rata, con sonidos repetitivos que generan una pronunciación fácil de recordar. Esta técnica era frecuente en los primeros diseños de la franquicia, porque buscaba nombres simples que funcionaran en distintos idiomas, además de resultar pegadizos para jugadores de todas las edades. El resultado fue un nombre corto, rápido de pronunciar y muy identificable, algo fundamental para una criatura que aparece desde los primeros minutos de juego. También ayudó a reforzar la personalidad inquieta y veloz del Pokémon. 4. La sorprendente variante de Alola. Cuando Pokémon introdujo las formas regionales en la séptima generación, Rattata recibió una transformación que sorprendió a muchos fanáticos. En la región de Alola dejó atrás su color morado tradicional, para adoptar un pelaje oscuro con un aspecto mucho más elegante. Según la historia oficial de la región, estos Pokémon cambiaron su comportamiento tras convivir cerca de asentamientos humanos, especialmente en zonas urbanas donde abundaba la comida. Con el paso de las generaciones desarrollaron nuevas características, hasta convertirse en una población claramente diferente. También cambiaron su tipo original, pasando a ser una combinación de normal y siniestro, algo que modificó por completo su estilo de combate. Esta adaptación regional mostró cómo Pokémon podía explorar conceptos evolutivos. 5. El protagonista de una estrategia legendaria. Existe una estrategia competitiva tan famosa que convirtió a Rattata en una leyenda de internet conocida por muchos jugadores como Fear, una combinación de movimientos y habilidades extremadamente ingeniosa. La táctica permitía que un Rattata de nivel muy bajo derrotara a rivales muchísimo más poderosos. Todo comenzaba sobreviviendo a un ataque gracias a un objeto especial. Después utilizaba movimientos que reducían los puntos de salud del adversario al mínimo, y finalmente remataba con un ataque aparentemente insignificante. La idea resultaba tan inesperada que se volvió viral entre los aficionados, porque demostraba que el ingenio podía superar a la fuerza bruta. Durante años aparecieron videos mostrando esta estrategia en acción, sorprendiendo tanto a principiantes como a veteranos. 6. El Pokémon que nació de una observación urbana. Los diseñadores de los primeros Pokémon buscaron inspiración en animales que cualquier persona japonesa pudiera encontrar cerca de casa. Por esa razón Rattata fue concebido como una criatura extremadamente común. Su función era representar a los pequeños mamíferos que prosperan junto a los humanos, a diferencia de dragones o monstruos fantásticos. Su existencia se basa en una realidad ecológica muy conocida. Las ratas son expertas en adaptarse a ciudades y pueblos, y justamente esa capacidad quedó reflejada en Rattata. Su presencia constante en rutas cercanas a las ciudades no fue casualidad. Formaba parte de una idea de diseño muy específica: mostrar un ecosistema parecido al mundo real, donde algunas especies son abundantes mientras otras son excepcionales. Gracias a ese enfoque, el universo Pokémon resultó más creíble, y Rattata terminó convirtiéndose en uno de los ejemplos más claros de cómo la observación de la naturaleza inspiró toda la franquicia. 7.
El pequeño corredor de la Pokédex. Varias entradas oficiales describen a Rattata como un Pokémon especialmente activo durante la noche. Este comportamiento coincide con muchos roedores reales, que aprovechan la oscuridad para reducir riesgos frente a depredadores. Dentro del universo Pokémon, eso explica por qué suele aparecer en grandes cantidades, moviéndose constantemente en busca de alimento. Su energía es tan alta que rara vez permanece quieto, y siempre parece estar explorando nuevos lugares. Las descripciones también mencionan que permanece alerta incluso mientras descansa, utilizando sus sentidos para detectar cualquier amenaza cercana. Este detalle convirtió a Rattata en uno de los primeros Pokémon, con comportamientos inspirados directamente en la biología animal, mucho antes de que la saga profundizara en temas ecológicos, mostrando desde el inicio que cada especie tenía hábitos propios, y que no eran simples criaturas colocadas al azar en el mapa, o el secreto detrás de sus bigotes. Uno de los rasgos más distintivos de Rattata son sus largos bigotes, aunque muchos jugadores apenas les prestan atención. Las Pokédex indican que los utiliza para mantener el equilibrio. Esta característica está inspirada en los bigotes sensoriales de los roedores reales, conocidos científicamente como vibrisas. Estas estructuras permiten percibir cambios en el entorno, incluso cuando la visibilidad es limitada. En el caso de Rattata se afirma que pierde estabilidad si son dañados, un detalle sorprendentemente específico para un Pokémon tan temprano. Los desarrolladores añadieron así una función biológica concreta, que conecta directamente con la anatomía de animales verdaderos. Este tipo de detalles ayudó a construir criaturas más realistas, y demuestra que incluso los Pokémon más comunes poseen características cuidadosamente pensadas, más allá de lo que se aprecia a simple vista. 9. La evolución que llegó más tarde de lo esperado. Cuando aparecieron los primeros juegos Pokémon, muchos jugadores asumieron que Raticate sería la etapa final definitiva de Rattata. Sin embargo, décadas después surgió una sorpresa inesperada. La región de Alola presentó una línea evolutiva diferente, que culminaba en un nuevo Pokémon llamado Gumshoos, aunque no evolucionaba directamente desde Rattata. Su existencia mostró cómo Game Freak exploraba nuevamente el concepto de pequeños mamíferos urbanos, inspirándose en ecosistemas insulares específicos. Esto llevó a muchos fanáticos a comparar ambas líneas evolutivas y a analizar cómo cambiaban los roles ecológicos entre regiones. La comparación reveló el interés creciente de la franquicia por representar adaptaciones ambientales dentro de Pokémon, un concepto que apenas existía en los años 90 y que terminó enriqueciendo enormemente el mundo de la saga, convirtiendo a Rattata en parte de una evolución conceptual mucho más amplia. 10. Un veterano presente desde el primer episodio. Pocos recuerdan que Rattata apareció muy temprano en la historia animada de Pokémon. Durante los primeros episodios del anime, ya era mostrado como una especie extremadamente extendida. Esto ayudó a construir la sensación de que el mundo Pokémon estaba vivo, porque no todos los encuentros giraban alrededor de criaturas raras. La presencia constante de Rattata reforzaba la idea de biodiversidad, algo que los creadores buscaban transmitir desde el principio. Además, permitía mostrar diferencias entre entrenadores experimentados y novatos, ya que muchos personajes lo utilizaban en combates cotidianos. Con el paso de los años continuó apareciendo en múltiples series, películas y videojuegos de distintas generaciones, manteniéndose vigente a pesar de la llegada de cientos de nuevos Pokémon. Una permanencia poco común dentro de una franquicia tan grande, que demuestra la importancia histórica de este pequeño roedor. 11. El Pokémon que sobrevivió a todas las generaciones. Desde el lanzamiento de los juegos originales en 1996, Rattata ha permanecido presente en la franquicia durante décadas. Muchos Pokémon han desaparecido temporalmente de ciertas regiones. Otros han tardado años en volver a aparecer. Sin embargo, Rattata ha mantenido una presencia constante. Esto se debe a que cumple una función importante dentro del ecosistema Pokémon. Representa las especies abundantes que ayudan a dar vida al mundo. Su inclusión permite que las rutas iniciales parezcan naturales y no estén pobladas únicamente por criaturas extraordinarias. Los desarrolladores han conservado ese papel generación tras generación, convirtiéndolo en uno de los rostros más reconocibles de la saga. Pocos Pokémon pueden presumir una trayectoria tan larga, especialmente sin pertenecer al grupo de los legendarios. Su permanencia demuestra que los personajes más simples,
también pueden convertirse en auténticos iconos de la franquicia. 2. El diseño que cambió en el último momento. Durante el desarrollo de los primeros juegos Pokémon, numerosísimas criaturas experimentaron modificaciones antes de su lanzamiento. Rattata no fue una excepción. Los bocetos tempranos muestran diferencias sutiles respecto a su apariencia definitiva, particularmente en la forma del rostro y las proporciones corporales. Los diseñadores buscaban un equilibrio entre ternura y aspecto salvaje, porque querían que pareciera un animal común, pero también una criatura capaz de enfrentarse a rivales más grandes. El resultado final fue un diseño sencillo y fácil de reconocer, una característica fundamental para los Pokémon de las primeras rutas. Gracias a esa simplicidad visual, los jugadores podían identificarlo inmediatamente, incluso en las limitadas pantallas monocromáticas de Game Boy, algo que contribuyó enormemente a su popularidad inicial. Trek, un récord silencioso en la Pokédex. Rattata forma parte del reducido grupo de Pokémon, que han aparecido prácticamente en todos los sistemas principales de Nintendo, desde la Game Boy original hasta consolas mucho más modernas. Muy pocas criaturas pueden presumir una historia tecnológica tan extensa. A lo largo de los años ha sido representado mediante sprites, modelos tridimensionales, animaciones de alta definición y diferentes estilos artísticos adaptados a cada época. Esta evolución visual permite observar indirectamente cómo ha avanzado la tecnología de los videojuegos. El mismo Pokémon que aparecía con unos pocos píxeles terminó existiendo en entornos completamente tridimensionales, sin perder su identidad reconocible, convirtiéndose en una pequeña cápsula de la historia de Pokémon. 14. El compañero inesperado de los científicos Pokémon. En varios materiales oficiales del universo Pokémon, los investigadores suelen estudiar especies comunes antes que las raras. La razón es bastante lógica. Las criaturas abundantes proporcionan más oportunidades de observación. Dentro de esa categoría, Rattata destaca como un caso ideal. Su presencia en múltiples regiones facilita la recopilación de datos sobre comportamiento, alimentación, adaptación y reproducción. Esto refleja una práctica habitual en la biología real, donde las especies comunes suelen aportar información muy valiosa para comprender ecosistemas completos. Así, Rattata ocupa un papel discreto pero importante, como uno de los mejores modelos para estudiar el mundo Pokémon, desde una perspectiva científica. Q-Ince. La inspiración que vino de los animales menos admirados. Cuando se diseñaron los primeros Pokémon, los creadores no se limitaron a inspirarse en animales populares. También eligieron especies que muchas personas consideran molestas. Las ratas fueron uno de esos casos. Lejos de ignorarlas, decidieron convertirlas en una criatura memorable. Esta elección resultó bastante inusual para la época, porque la mayoría de franquicias preferían animales vistos como nobles o adorables. Pokémon tomó un camino diferente, demostrando que cualquier ser vivo podía servir como inspiración, si poseía características interesantes. Gracias a esa filosofía nacieron criaturas únicas, y Rattata terminó simbolizando una de las ideas fundamentales de Pokémon: la capacidad de encontrar fascinación incluso en los animales más subestimados. Hola, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Adiós!